La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Todavía hay cristianos, muy pocos sí, que creen que necesitan un intermediario para acercarse a Dios. Hermano, pastor, usted que tiene más llavería, usted que está más cerquita de Dios, ese es un pensamiento religioso, católico religioso. Claro, ese es un principio religioso, porque nos enseñaron desde pequeñitos que a Dios no nos podíamos acercar directamente. Él es como un Dios bravo según la religión católica. Él es como un Dios bravo que necesita que se le arrime Jesús. No, más que Jesús, María. Y que le diga, yo vengo a contarte la situación de alguien que está allá en la tierra y no se me va a enojar, tranquilo. Claro, como conocimos a nuestros padres terrenales, que la mamá era como la intercesora, eso fue creado de eso. Mi hijo, mi amor, es que el chino quiere ir y entonces pues, ¿y por qué no me dice él? No, él le da susto con usted, más bien dígame, ¿sí? Ah, pues que vaya. Sí, mi hijo, que vaya. Ese es el cuento que aún muchos cristianos están creyendo y se le acercan a otro cristiano que supuestamente y por las apariencias parece ser que fuera más espiritual, digo yo, espiritual. Entonces le dice, hermano, usted que está más cerquita de Dios, ay, ore por mí, dígale al Señor. No, todos, diga conmigo todos, fuimos justificados por la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo. Por favor, repítalo porque su alma necesita saberlo. Su alma necesita desmontar una cantidad de conceptos religiosos que no nos ha permitido o que no le ha permitido a algunos cristianos acercarse y disfrutar de todo lo que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Dije para usted y para mí. Entonces, su alma tiene que saber, tiene que conocer que usted está en la misma posición que cualquier otro cristiano, que usted tiene los mismos derechos que cualquier otro cristiano. Ah, ora muy poco, bueno, problema suyo. Ah, ayuna muy poco, bueno, está en dificultades. Pero así, con todo y eso, usted tiene la dignidad que le da la sangre de Cristo para acercarse confiadamente hasta la misma presencia de Dios. Yo no sé si lo está escuchando y si lo está entendiendo. Yo no me puedo acercar 1 centímetro más de lo que usted se puede acercar a Dios, no. La sangre de Cristo nos da a todos la misma dignidad y hasta el lugar donde yo me puedo acercar a Dios lo puede hacer usted. Entonces mire que esto fortalece nuestra fe por cuanto está diciendo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo donde la gente no entraba así cualquier persona sino un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote se había tenido que purificar tiempos enteros, y donde entrar hasta ese lugar sin la santificación requerida, oiga, le da un paro cardíaco. Sí, claro. La historia dice que los sumos sacerdotes, cuando no se purificaban debidamente, entraban ante el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios, y caían como pollitos, con moquillo. Muertos se quedaban allí. De tal manera que el pueblo de Israel estableció que el sumo sacerdote, cuando entrara al lugar santísimo, lo hiciera amarrado con una soga a la cintura y con una campanita amarrada a esa soga. En la medida que él se movía, la campanita iba sonando. Entonces la gente afuera, cuando él entraba, escuchaba la campanita y tenía esperanzas. Uy, no se murió, este año tendremos, ¿qué vamos a tener? Le voy a decir que
¿Qué tenían ellos en ese tiempo? Tendremos remisión de pecados. Tendremos cobertura de pecados, porque la sangre de los corderitos no perdonaba los pecados, los cubría por un año. Pero hoy en día, hermano, no es así. Hoy en día usted sin temor se acerca ante la misma presencia de Dios. Cometió un error y no lo ha confesado, el mismo Espíritu de Dios lo inquieta que lo confiese. ¿Qué hubo pues, mijito? Ay, sí, Señor, ya me acordé. Podemos acercarnos hasta la misma presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerde que es por la sangre de Jesús. Recuerde que usted tiene que confiar en que la sangre de Cristo sí lo lavó, sí lo justificó, sí lo limpió de todo pecado. Entienda, mi hermano, que a veces, mire, a mí nunca nadie me dijo que no solamente era tener fe en Jesucristo, sino tener fe en que su obra fue completa. ¿Sí sabía eso o no? La obra de Jesucristo fue completa en la cruz del Calvario. No le quedó haciendo falta nada. Y esa es una de las contradicciones de algunas doctrinas. Porque cuando a mí me dicen que es Jesucristo más el día de reposo, entonces yo digo, al Señor Jesús le quedó haciendo falta algo. La obra de Jesucristo no fue completa porque le faltó guardar el día de reposo. Y me toca guardarlo a mí religiosamente para poder alcanzar la gracia de Dios. No, no es así. No es así. Jesucristo hizo un trabajo completo en la cruz. Amén. Y tan completo que Él pagó el precio total por tu libertad. Pagó el precio total por tu sanidad. Ah, ya entendí. Entre más bajo hable yo, usted confiesa que así es. Pagó el precio total por tu prosperidad. Pagó el precio total por la restauración de todas las cosas que el diablo pudo dañar y que usted y yo en nuestra ignorancia nos tiramos. Entonces no le hizo falta nada al Señor Jesús. Por eso dice Colosenses que en Él estamos completos. Yo estoy completo en Cristo Jesús. ¿Usted también? No falta nada. Y dice el versículo número 19 y 20, porque ellos dos es la continuación el uno del otro. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué tenemos que tener? Fe. ¿Qué tenemos que tener? ¿Y fe en quién? En Dios. ¿Y fe en qué? En que Él existe y que Él no me va a castigar si yo me acerco a Él, que no me va a poner pruebas que me van a poner a avergonzarme. No. Él es galardonador de todo el que le busca. Significa, Él premia al que le busca, lo premia, lo exalta, lo muestra como, mire los que buscan al Señor, mírelo, cómo vive de bien, cómo vive de sobreabundado, lleno de salud, con una economía fructífera. Eso es lo que se puede entender en el capítulo, en el versículo 6 de Hebreos 11, eso es. Así que dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre. La certidumbre es la firmeza en esa fe, con plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo así purificados los corazones de mala conciencia? Purificado de toda mala intención, purificado de todo mal deseo. Hermano, yo digo, ¿cómo es que la iglesia cristiana no se acabó en el tiempo que los mismos ministros peleaban y rechazaban los procesos de sanidad interior? ¿Cómo? Como si una persona que se acercaba al Señor, adorando, cantándole al Señor, con un corazón teniendo malas intenciones con alguien en esta tierra, con el que sea, con el marido, no importa que fuera un mal marido, no importa. Con la mujer, no importa que fuera la más cantaletosa del mundo, no importa. ¿Cómo acercarse al Señor
con una contaminación que a los sumos sacerdotes de Israel los mataba. Era suficiente eso para que Dios matara a una persona de esas, que se acercaba lleno de rencor, de resentimiento, de odio. Dice que purificados los corazones, de mala conciencia. No tengo mal deseo contra nadie, no le estoy deseando el mal a nadie, no quiero nada malo para nadie, no quiero venganzas, no tengo reclamos en mi corazón. Hola. En esa situación, con un corazón sano, limpio y libre, nos acercamos confiadamente ante la presencia de Dios. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese lavamiento del cuerpo tiene que ver con el pecado sexual. Hay pecados que son contra nosotros mismos. Hay otros pecados que son contra los demás y otros pecados que son directamente contra Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Le explico un poquito o qué? Un solo pecado personal, la inmoralidad sexual. Con la inmoralidad sexual se está dañando uno mismo. La pornografía, toda clase de práctica inmoral, el adulterio, es un pecado contra nosotros mismos. Y cuando dice purificados o lavados los cuerpos con agua pura, está hablando de limpios del pecado sexual. El que fornica contra su propio cuerpo peca, dice primera carta a los Corintios, capítulo 6. Pecar contra otro, hacerle daño a otro, hablar mal de otro. Sí, tratar de afectar a otro, engañar a otro, aprovecharse de una debilidad. Eso es, robarlo, decirle présteme dinero que yo mañana le pago y nunca pagarle, aprovecharse de una necesidad que tiene alguien para dañarlo, para dañar un hijo de él, de ella, aprovecharse sexualmente de alguien que tiene problemas de inmoralidad sexual. Hay hermanos, bueno, no digo hermanos, hay personas en las iglesias que andan como a la cacería de esas mujeres sensuales, porque saben que tienen una debilidad, entonces empiezan a escribirle, empiezan a acercársele, empiezan a seducirlas, hasta que consiguen hacerles daño, hasta que consiguen afectarlas. Esos son los pecados contra los demás. Ahora los pecados contra Dios, directamente la rebeldía a las autoridades, es un pecado contra Dios, es un pecado directamente contra Dios, el pecado de la rebeldía, porque el principio de la autoridad fue establecido por Dios, y cuando usted y yo, o cuando usted o yo, violamos las autoridades puestas por Él, que son todas, escuche esto que a veces a la iglesia no le es fácil entender, allí donde haya orden, allí donde haya disciplina, donde hayan establecidas normas, allí está establecida la autoridad de Dios. No importa que sea una empresa impía, mundana, no importa. Allí donde hay una norma que lleva un orden, que está tratando de guardar una disciplina, eso no lo puso el diablo. El diablo le gusta el caos, al diablo le gusta el desorden, al diablo le gusta la indisciplina, eso le gusta. Así que cuando yo voy contra una autoridad delegada por Dios en esta tierra, escúcheme, los cristianos que hablan mal del presidente, para hacérsela más fácil, los que sacan esos memes hablando mal del presidente y tratan a los que están en autoridad, senadores, alcaldes, gobernadores, sacan y dicen, le ponen calificativos como ratas, no importa si son ladrones, no importa si están haciendo lo corrupto, ellos se las tendrán que ver con el Todopoderoso, con el que juzga todas las cosas. Pero usted y yo tenemos que entender que a las autoridades puestas en esta tierra, yo no puedo, oiga, no puedo darme el lujo de ir contra ellos porque estoy pecando directamente contra Dios, porque ¿quién estableció las autoridades? Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y el versículo número 2, ¿qué dice?
De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es. Ahí está, gracias. ¿Sí se da cuenta? Le quería explicar eso. Entonces, de eso está hablando la palabra. Lavados los cuerpos, ¿qué? Y lavados los cuerpos con agua pura, limpios de inmoralidad, limpios. Allí nos presentamos delante del Señor. Siga leyendo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. De eso hemos estado aprendiendo los domingos. Bueno, y no solamente los domingos. Usted tiene que confesar cuál es su esperanza en Dios. Hay una palabra que usted la leyó o la escuchó, que alguien la leyó y usted la creyó. Esa es su esperanza, porque esa es su herencia. Mantenga firme sin dudar de lo que está confesando, pero lo tiene que confesar. ¿Lo está entendiendo? El Señor nos manda a confesar con nuestra boca audiblemente lo que hemos creído con nuestro corazón. Eso es. Y la Biblia está diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar, sin dudar, sin cambiar tu confesión. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión, profesar, profetizar, hablar, repetir lo que alguien ya dijo. Y estamos hablando y repitiendo a alguien que dijo quién. ¿Usted va a repetir lo que dijo quién? ¿Quién? ¿El médico? Que le dijo, no, usted está mal, usted se muere en estos próximos días. ¿Sí va a repetir eso? Lo que le dijo el asesor económico, usted está en la quiebra, mijito. Usted esta no se levanta en años. No, usted no va a repetir eso. Usted no va a repetir desgracias, maldiciones, malas palabras. Usted y yo vamos a repetir sin dudar y sin cambiar lo que Dios ha dicho de mí. Aquello que se convirtió en mi esperanza. ¿Cuántos tienen una esperanza bienaventurada en el Señor? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió, el cual ya cumplió su promesa en Cristo, ahora nos dejó una herencia. Es mi herencia, me pertenece. El derecho a ser sano, limpio, libre, prosperado. ¿Qué pasó? Eso es. Eso es lo que la palabra está diciendo. Y recuerde lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, no pierda tiempo, sin fe es imposible agradar a Dios. A veces, mire, hay dos cosas, hay varias cosas que nosotros aprendimos mal. Déjeme le ayudo. El día martes estuvimos hablando de aceptación. Todo cristiano es acepto por Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que no hay ningún cristiano que esté siendo rechazado por Dios, ni ahora, ni más adelante, ni nunca. Escuche lo que le estoy diciendo. Pastor, pero ese cristiano pecó, no importa. ¿Cómo que no importa? Ya Dios no quiere nada con él. Dios lo rescató, pero ahora que él ha sido desobediente y ha caído varias veces en pecado, entonces ya no quiere nada con él. No, Señor. Déjeme le informo algo. A Dios nadie lo puede sorprender. Entienda eso, a Dios nadie lo puede sorprender. ¿Qué tal entonces? Uy, no, el Señor está sorprendidísimo porque nunca esperaba que ese hijo de Dios, que esa hija de Dios, que ese cristiano hiciera lo que hizo. Uf, y está decepcionado el Señor. A Dios nadie lo puede decepcionar. ¿Por qué? Sencillo, por una razón muy práctica, por una razón muy sencilla. Dios es Dios y es omnisciente, conoce todo lo que va a suceder en detalle, conoce todo lo que va a pasar. Desde antes que tú nacieras, conoció todos tus actos. ¿Estás entendiendo eso? Conoció toda tu conducta, todos tus errores, todos mis errores. ¿Y por qué decidió, conociéndolo todo, por qué decidió de todas maneras tomarnos y trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable y decir de nosotros que vamos a ser santos y sin mancha? ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque sabe que
por más errores que cometa un cristiano, Él lo visitó antes de crear el mundo y se dio cuenta que por más errores que esté cometiendo ahora, Él le va a poner atención al Señor. Dios va a poder hacer en Él esa obra de perfeccionamiento. Y un día aborrecerá eso que ahora es una debilidad para Él. Y un día permanecerá firme en aquello que Dios le ha dicho, sin cometer más errores, sin dejarse arrastrar más por sus debilidades. Entonces nos dijeron mal, no, que fulano ya no volvió, porque es que está decepcionado de él y sabe y siente que Dios ya no lo escucha. ¿Cómo así? Si él de antemano sabía todo lo que iba a pasar, sabe lo que voy a decir yo mañana y dentro de un año, Él sabe todo, ¿entiendes? Entonces eso no es cierto, que a Dios lo podamos sorprender o lo podamos decepcionar. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Oiga, y algo muy importante, no creamos jamás que a Dios lo vamos a sorprender o que lo vamos a agradar porque sabemos cantar bonito, o porque aprendimos teología, o porque nos memorizamos yo no sé cuántos versículos. Mire, a Dios, usted y yo, no lo agradamos sino con nuestra fe, con el hecho de creer en Jesucristo y en su palabra. Ahí sí Dios, nuestro Padre, tu papá y mi papá, sonríe cuando ve que sus hijos se acercan a Jesucristo y creen en la obra perfecta, en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, que estamos firmes, óigame, que estamos firmes en lo que el Señor ha dicho, en lo que Dios a través de Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Tu papá y mi papá sonríe, Él sonríe y se agrada. Este es el muchacho que a mí me gusta, que esté confiando en lo que yo hice, en lo que yo establecí, en lo que mandé a escribir, porque esa es tu vida y esa es mi vida. El creer en Jesucristo y en su palabra es tu vida y es mi vida. Ahí no hay resto, hermano. Hay teólogos y los respetamos. Doctores en ciencias religiosas, los respetamos. Pero no sirve, para agradar a Dios no sirve otra cosa que no sea la fe. El creer en Jesucristo y en su palabra. Y eso es, por eso Juan en su primera carta dice, y esto es lo que ha vencido al mundo, la fe. ¿Qué ha vencido al mundo? ¿Con qué puedes vencer al mundo? Sí, no es con otra cosa, hermano. Te repito, a Dios no le sorprende, a Dios no le agrada, sino tu fe y mi fe. Porque es a través de la fe que puede hacer cosas tan maravillosas en tu vida, tan hermosas. Hermano, por eso los que llevamos este proceso de fortalecimiento en fe, tenemos que creer por los que hace 1, 2, 3 jueves están viniendo y todavía no alcanzan a creer como para el milagro que necesitan. Tú y yo creamos que la fe de unos le sirve a otros. Como que, sí, hermana. La Biblia dice claramente que el paralítico que estaba en esa camilla, ese no creía ya en nada. Lo habían visto médicos y había gastado dinero y ya. A él nadie, nunca dice que él tuvo fe, no. Lo pusieron ahí al frente para él, óigame, para él, de un exorcista más. Para el paralítico en esa camilla lo pusieron frente a un exorcista más, porque el pueblo de Israel en ese tiempo estaba lleno de exorcistas ambulantes, gente que andaba sacando demonios, gente que andaba reprendiendo demonios de los cuerpos, y a veces se ponía peor. A 7 de ellos, un demonio en una persona le pegó una pela, les pegó a 7, a los tales hijos de Exeba. Pero para él era igual, pero dice la Biblia que Jesús, viendo la fe de ellos, de los amigos de ese paralítico, entonces tuvo con qué hacerle el milagro y mirándolo le dijo, ten fe, hombre, tus pecados te son perdonados. Tal vez destituido, tal vez ese paralítico estaba ahí diciendo, no, yo lo pecador que fui, ¿quién me va a sanar? No, yo me merezco esto. Y el Señor, viendo la fe de ellos, le dice a este,
¿Por qué no lo leemos? Yo sé que si usted lo lee, Lucas, no tengo muy bien claro cuál es la dirección, pero creo que es Lucas. Capítulo 5, Lucas capítulo 5. Versículo 17, léalo conmigo, dice la palabra. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Venga, míreme. ¿Sí estaba viendo lo que confiesa la Biblia? Él estaba enseñando. Y estaban los religiosos a su alrededor viendo cómo lo criticaban, ¿sí? Y dice la Biblia, y el poder del Señor, el poder de Dios estaba con él para sanar. Levante su mano, la más fuerte, y diga conmigo, el poder de Dios está conmigo para sanar y ser sanado. Claro, hermano, ¿no ve que desde la cruz se estableció el todo de Dios? Siga leyendo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, ¿cómo fue? Señor, mira mi fe y sana al que tengas que sanar. ¿Otra vez? Dígaselo. Señor, mira mi fe y sana al que tengas que sanar. Claro. La Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos, pero sanó al paralítico. ¿Cómo es? Jesús vio la fe de ellos, pero sanó al paralítico. Que Jesús vea tu fe y sane al que no tiene fe. Y que le conceda lo que está pidiendo al que todavía no tiene fe. Entonces, ¿qué dice? Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Diga conmigo, hoy veremos maravillas, porque mi fe hará que Dios sane, liberte, restaure y traiga todas las necesidades de aquellos que no tienen fe. ¿Sí? ¿Me entendió? Eso es. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.